El mensaje de hoy es La profecía de Daniel, sexta parte. Daniel capítulo 6. En el capítulo anterior es narrado el final de Babilonia, la caída de Babilonia. Babilonia fue un imperio real, pero también es una foto de todo lo que es el sistema de este mundo. Y en Apocalipsis capítulo 18, cuando el sistema de este mundo viene abajo, es descrito por el Señor como la caída de la gran Babilonia. En el comienzo del reino de Babilonia fue la Torre de Babel, y fue cuando los hombres quisieron un nombre propio y una torre hasta el cielo para no sufrir otra destrucción, como lo del diluvio, que fue un juicio de Dios. Era un intento del hombre para evadir el juicio de Dios, sin cambiar de comportamiento. Y en ese momento el Señor decidió confundir la manera de hablar de los hombres. Querían estar en un solo sitio, bajo un solo control, cuando el Señor les había dicho que quería que el hombre multiplicara y que tuviera dominio por toda la tierra. En Daniel capítulo 5, el rey está haciendo una gran fiesta, con 1000 príncipes, y en el original dice que está bebiendo vino contra ellos. Están tomando ahí a ver quién puede más, en la fiesta más tremenda de la historia de Babilonia. Y no sabían que estaban a pocos minutos de la destrucción de todo. Y en medio de la fiesta aparece una mano de hombre escribiendo en la pared. Pero el original dice que es una escultura en la pared. En la mitad de la fiesta, a un rey que nunca había tenido nada que ver con las cosas de Dios, sabía toda la historia de los tratos de Dios con su padre, Nabucodonosor, con Daniel y con sus amigos, y nunca había hecho caso. Hasta esa noche, cuando apareció una mano que hizo una escultura en la pared. Se supone que la pared era de mármol. Si se puede imaginar el estruendo que hubiera hecho esa escultura ahí. Dice la escritura que el rey quedó pálido, que se le cayeron la ropa y quedó ahí temblando en medio de su borrachera. Y ahí sí mandaron traer a Daniel para que explicara la cosa. Y la explicación de Daniel era que él había sido pesado en la balanza y había sido hallado falto. Y que su reino había sido cortado de la mano de él y había sido dado a los medos y los persas. Y ellos habían tapado la entrada de agua a la ciudad, porque el río fluía debajo de la muralla de la ciudad. Lo hicieron ir por otro lado. Cada soldado cogía una piedra y lo tiraban hasta que el río cogió por otro lado y el ejército de enemigos entró en la ciudad que se suponía que era invencible. Y la escritura dice aquí, en Daniel 5:30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. 62 años es un número interesante. Pero aún es más interesante saber que Darío era el hijo del rey Asuero, y el rey Asuero era el marido de la reina Esther. Y esto es una foto de un cambio dramático, pero sigue habiendo un trato de Dios. El rey Belsasar, que quiere decir Bel preserve al rey, y Bel era el dios o uno de los dioses paganos de ellos. Y Daniel tenía el nombre, también en caldeo, de Beltasar, que puede tener, es una jugada en la palabra, y puede decir también que Bel preserve al rey, pero también puede decir líder del Señor. El rey no había tenido a Daniel en cuenta hasta lo último, y cuando Daniel pudo aclarar la cosa, el rey Belsasar hizo que Daniel fuera el tercero del reino, y lo proclamó, y estaban en eso cuando se les vino todo abajo. Pero miren lo que hizo Darío. Pareció bien, delante de Darío, constituir sobre el reino 120 gobernadores, y estuvieron en todo el reino. Y sobre estos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el primero, ¿quiénes estos gobernadores dieran cuenta, para que el rey no tuviera molestia? Darío entregó el reino en manos de Daniel, y Daniel no era tercero, Daniel era primero. La Escritura promete que vendrá un día, cuando habrá una primera resurrección. Y dice que estas personas, dignos de la primera resurrección, van a reinar con Cristo 1000 años. Pero si van a reinar con Cristo, ¿sobre quién o sobre quiénes van a reinar? Entonces el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu. Y en la versión antigua, espíritu aquí está con mayúscula. Y el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vacío ni falta fue en él hallado.
Si en el Nuevo Testamento hay muchos teólogos que a través de los siglos han dicho que la perfección es imposible, pero aquí tenemos un caso en el Antiguo Testamento de Daniel que fue puesto en esta situación en la cual los otros gobernadores de procedencia pagana no pudieron hallar ninguna tacha en la vida de él de ninguna manera. A veces nuestro concepto de la perfección no es el mismo concepto que demuestra el Señor en las Escrituras. Nosotros pensamos porque algo se nos va de la memoria, porque no todas las veces sacamos la suma correcta cuando estamos sumando algo, etcétera, etcétera, que nunca podemos hallar la perfección. Pero la perfección en vocabulario de Dios es un estado del corazón, de motivación, de actitud, de rumbo a la vida. Y en ese contexto sí es posible hallar la perfección, porque Daniel lo encontró aquí. La Escritura dice que varias personas fueron sin tacha delante del Señor. Habla de Job. La Escritura habla de la misma manera de Josué, también de José en Egipto. Y hay muchos ejemplos de personas que tuvieron su meta puesta en el Señor para hacer solamente la voluntad del Señor y nada más. Y que jamás en toda su vida desviaron de ese propósito. Eso no quiere decir que nunca tuvieron un lapso de memoria. Eso no quiere decir que siempre sacaban bien sus sumas. Pero esos errores están en otra categoría. La Escritura dice que el Señor Jesús fue un hombre sin pecado y para Dios perfecto. Y en medio de una multitud, un día el Señor dijo, ¿quién me tocó? Y no sabemos a qué se refería. Pero decía, ¿cómo así? Si todo el mundo lo está empujando aquí en esta multitud y usted dice, ¿quién me tocó? Hasta que apareció una mujer que sí había tocado al Señor con intención. Y el Señor quería sacar eso, lo quería destacar. En cuanto a su humanidad, Él tenía las mismas limitaciones que tenemos nosotros. Si nosotros estamos viendo para adelante, no podemos ver para atrás. Pero el sentir que Él tenía del Espíritu de su Padre, que era su verdadera herencia, está disponible también para nosotros. Porque Él vino para mostrar el camino. Y no solamente para mostrar el camino, sino para hacer el camino. Daniel es un ejemplo de Jesús. Y en el libro de Daniel no encontramos errores ni fallas de parte de Daniel. Pero curiosamente más adelantico encontramos una parte donde Daniel está rodeado arrepintiéndose por los pecados de su pueblo y pidiendo a Dios la restauración de su pueblo. Y el Señor Jesús vino a hacer algo muy similar. El reino de Darío era un reino mejor en cierto sentido. Pero de punto de vista de Dios, ante todos los imperios del mundo, todos los imperios del mundo han venido en declive. ¿Se acuerdan de la foto que vio Nabucodonosor? Del reino de Babilonia como cabeza de oro, los medos y los persas que venían después como hombros y brazos de plata. Abarcaban más, pero la calidad era inferior. Después venía lo de Grecia, bronce, que es juicio en la Escritura. Y luego hierro mezclado con barro. Cada reino ha agregado algo que parece ser un adelanto ante los eruditos humanos. Pero Dios dice que el ser humano y sus gobiernos está en un proceso de descomposición. Al comienzo, Nabucodonosor, como cabeza de oro, podía tomar decisiones de vida o muerte sobre sus súbditos. Tenemos un estilo similar entre los grupos de paramilitares hoy en día, donde el comandante tiene ese poder, él solo. Cuando llegamos a los medos y los persas, ellos tenían algo que vamos a ver enseguida, y es que elevaron la ley por encima del rey. Tenían la idea de que el rey podía entrar en un capricho, entonces era necesario amarrarlo a una ley que no podía ser cambiado ni siquiera por el mismo rey. Después los de Grecia agregaron otros elementos al gobierno, y los romanos otros elementos. Y ahora estamos en las democracias representadas por los pies de hierro mezclado con barro, donde tenemos ya 3 ramas de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial. Y Dios dice que ante los ojos de Él, la forma de gobierno que tenemos hoy en casi todos los países del mundo es la más degenerada y la más corrupta de todas las formas de gobierno habidos y para haber. Cuando nosotros escuchamos todos los días a los humanistas diciendo que el hombre está haciendo progreso, hay 2 puntos de vista muy encontradas. Mire lo que sucede aquí. Después de que no pudieron encontrar ninguna falla, ninguna falta en Daniel, entonces estos varones dijeron:
nunca hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Noten esto. El Señor tiene algo paralelo a todo esto que ha implementado los reinos de los hombres a través de los años. El Señor sí tiene una ley que casi nadie ha querido tener en cuenta. Y ellos dijeron, si vamos a hallar una falla en Daniel, tenemos que hallarlo en cuanto a la ley de su Dios, porque Él va a poner la ley de su Dios por encima de la ley de nosotros. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Llegaron a consentir al rey, a echarle, como decimos, cepillo. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo promulgar un edicto real y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre por espacio de 30 días, sino de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Darío sabía mejor que hacer esto. Pero llegaron, no sé cuál es la palabra, lisonjearlo. Y él cayó en la trampa. En estos libros proféticos, a menudo el rey representa la autoridad que Dios ha dado a la raza humana. Y ahora tenemos una situación en la cual muchas personas están diciendo que el humanismo es lo máximo. Vamos a glorificar, vamos a deificar al ser humano por encima de todo. En el caso del rey Darío, tenían que tener cuidado porque no estaban seguros si el rey iba a caer en la trampa o no. Entonces dijeron por 30 días. Porque pensaron que en esos 30 días podían hundir a Daniel y quitarlo de ahí para ellos tomar el poder. Lo que han estado promoviendo últimamente es la democracia. Y van cambiando las constituciones de los países para decir que el poder radica en el pueblo. Y parece excelente a la mayoría de los votantes. Y van cambiando las cosas. Y para nosotros no ha sido una cuestión de 30 días. Yo creo que llevamos por lo menos 30 años en este ejercicio. Y al comienzo parece muy justo y parece excelente. Excepto que desde el punto de vista de Dios, la democracia del humanismo es la forma más corrupta de todas para gobernar. ¿Por qué? Porque en el sistema político se producen fallas, grietas, corrupción y los intereses de unos pocos mueven las masas a través del control de información y ciertos estímulos. Y el hombre natural es dado a caer en el engaño. Es el problema de Adán y Eva, que desean tener para sí mismos el conocimiento del bien y del mal para que ellos puedan ser como Dios. Y aquí en casi todos los pueblos democráticos, entre comillas, el pueblo cree que ellos son sabios para elegir sus gobernantes y se meten en un problema detrás del otro. De un extremo van al otro extremo. Llegaron donde el rey y de una manera muy sagaz le metieron la cosa. Y concluyeron diciendo en el verso 8 de Daniel capítulo 6, ahora, oh rey, confirme el edicto y firma la escritura, para que no se puede mudar conforme a la ley de Media y de Persa, que no se quebrante. Por esta causa el rey Darío firmó la escritura y el edicto. Todavía hasta el día de hoy, los que saben de cosas legales aquí, hablan de escrituras y también de edictos. Y mire desde dónde viene. Es que había una escritura y un edicto anterior, y fue el que afectó a nuestros antepasados, Adán y Eva, cuando perdieron el control sobre esta tierra que Dios los había dado a un comienzo. Ellos lo perdieron. Y cuando alguien pierde algo, hay otro que lo gane. Está así en todo. En las leyes de física, la energía nunca se puede desperdiciar ni se puede destruir, solamente se vive cambiando de forma. Y dicen que en la economía también, a menos de que sea una destrucción total, pero en las grandes depresiones, mientras que unas personas han perdido todo, otras personas están ganando estas mismas cosas. Y esto es así en el ámbito religioso y político también. El rey Darío firmó la cosa y después no pudo ser mudado. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cenadero que estaba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes.
Note una cosa aquí, Daniel ni siquiera cerraba la ventana. Estas personas se fueron a torear a Daniel para buscarle la caída. Y Daniel no modificó su comportamiento por miedo o por temor a ellos. Cuando hay problemas, cuando hay amenazas, es muy peligroso tomar nuestras decisiones basado en el miedo y en el terror que personas que no están limpios delante de Dios quisieran infundir en nosotros. El rey Darío cayó en la trampa porque lo consintieron y lo pusieron más arriba de donde Dios quiso que estuviera. Parece que Daniel cayó en la emboscada, pero no, porque él sabía que el poder de Dios es infinitamente más grande que el poder de cualquier ley o de cualquier gobierno humano. Vamos a reconciliar esto con las enseñanzas de Pablo en el Nuevo Testamento, donde él dice que debemos de tener en cuenta y obedecer los gobernantes de esta tierra. Nosotros debemos de ser ciudadanos ejemplares en todo lo que es para el bien, pero los gobernantes de esta tierra no están por encima del Señor. Y si ellos nos ponen a adorar a nosotros mismos, o al mismo rey, o al mismo gobernante, o al Dios dinero, por encima del Dios del cielo, no lo podemos hacer. Y lo interesante aquí de Daniel es que ni siquiera trató de ocultar la cosa. Él sabía que habían firmado la cosa. Él no se metió allá a decirle al rey, rey, está cayendo en una gran trampa, por favor no firme por esto y por esto, porque ellos tienen malas intenciones en contra de mí y yo tengo que servirme a Dios, imagínense, y me van a quitar la libertad religiosa que yo tengo. Hay iglesias y pastores que griten cuando sienten que cualquier cosita les va a pasar por parte del gobierno. Daniel no hizo eso, siendo él el primer presidente encima de toda esta gente. Fueron a meter su gol, fueron a manifestar lo que había delante de ellos. Daniel permitió que lo que había en el corazón del rey se saliera, toda la cosa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a adorar al rey? ¿Vamos a entrar en el humanismo de adoración al hombre? ¿O vamos a adorar al Dios del cielo? Daniel no cambió de rumbo. Él estaba apuntado hacia Jerusalén, que es la ciudad de paz. Y ahora la Escritura dice que nosotros somos de la Jerusalén de arriba, que es la madre de todos nosotros y hemos nacido de nuevo. Ante cualquier presión, la prueba era muy grande. En Babilonia ni siquiera había fosas de leones, o por lo menos no he mencionado. Claro que tenían un horno que pueden calentar hasta 7 veces y todo eso. Estos leones siguen en la historia y dan hasta Roma y todo. Y la fosa de leones, más adelante, en los gobiernos más avanzados, de unos siglos adelante, hacen de la fosa de leones un coliseo. Y de ahí nace nuestro deporte organizado. Y todavía, en algo que uno dirá, pues, ¿qué mal hay en un partido de fútbol? Y puede que ninguno. Pero muchas hinchas se matan y muchos accidentes suceden. Y nunca han podido apartar eso de la violencia, de la sangre, porque el fundamento está mal. El fundamento es sobre la adoración del hombre. Alguien me malentendió un día cuando yo estuve hablando del diezmo y entendieron que uno nunca puede ir a ninguna iglesia donde cobren un diezmo. No estoy diciendo eso. Nosotros tenemos que ir donde el Señor nos manda. Solamente estoy diciendo que el diezmo no nos salva. Estoy diciendo que a mí me parece que los que piden diezmo para ellos están excediendo su autoridad, porque en la Escritura el diezmo es para el Señor. El joven rico había diezmado toda su vida y Dios le dijo que si quería la vida eterna tenía que vender todo a seguir al Señor. Cada caso es diferente. Nosotros aquí no pedimos diezmos a nadie, pero eso no quiere decir que Dios no lo puede pedir un diezmo a usted. Me atrevo a decir algo aún mayor. La Escritura está claro en que si estamos siendo guiados por el Espíritu, que el Espíritu siempre supera lo de la ley. Y yo me atrevo a decir que si usted no está fluyendo en cuando sea en un diezmo de su tiempo y de su dinero hacia los demás, no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Regresamos a los coliseos y a los deportes y todo eso. No estoy diciendo que no puede ir a un partido de fútbol. Estoy diciendo que hay que tener cuidado por qué es que se va a ir. Si el Señor lo manda allá por alguna razón, o si el Señor le pone en libertad y le da permiso, no hay ningún problema. Pero si es para adorar al hombre y para rendir culto al hombre por encima de Dios, no solamente está mal, sino que jamás va a salir de estos problemas que vienen a través de los siglos. Entonces tenían la fosa de leones, que en su estado primitivo era el comienzo de lo que ahora es el estadio, el campín y todas estas cosas que tenemos. Y lo más terrible es que ahora rinden los estadios para espectáculo religioso, para rendir culto a unos hombres que posiblemente tienen grandes dones de Dios. Y no digo que no los tengan, es muy probable que sí. Pero es muy triste que los utilicen a una manera
que no es la manera del Señor Jesús, a menudo. Y el Señor permite que todo esto suceda. ¿Por qué? Porque Él quiere ver qué es lo que hay en los corazones de los líderes que permiten que sus seguidores los suben y los endiosan, del pueblo que quiere un hombre que reina sobre ellos en vez del Señor. Y dije unas cosas hace unos minutos a decir cómo era la democracia en ojos de Dios. Pero esto no quiere decir que no tenemos una responsabilidad posiblemente para votar en algunas ocasiones. Solamente el Señor nos puede mostrar. En el caso mío, han habido elecciones donde no he podido decidir que cuál de los dos bandidos es peor. Y uno cae en la trampa de ir a votar por el menos malo. Pero hay otras ocasiones cuando sí hemos ido a votar y hemos sentido del Señor ir a votar. Y que es una responsabilidad si uno va a ser buen ciudadano. Entonces no estoy tratando de fijar políticas aquí. Estoy diciendo que si el Espíritu de Dios está en nosotros, estamos en libertad para servir a Dios y para hacer todo lo que el Señor nos permita hacer. Y entre eso nosotros podemos ir a cualquier sitio que el Señor nos da libertad para entrar. Si por alguna razón es conveniente que estemos en una misa, es preferible estar metido en esa misa y no en ningún otro sitio. Si el Señor quiere algo de nosotros allá. Y he estado en esas circunstancias en años pasados y me han sacado hasta a predicar. Estuve en una con el padre García Herreros hace unos años en Medellín. Veníamos de una reunión con Pablo Escobar y llegamos a la catedral en el centro de Medellín y estaban en pleno misa y llegamos y hubo que parar la misa. Primera vez que veo eso. Y él tuvo que dar un mensaje a la multitud. Nosotros podemos decir, bueno, no nos gusta, no sé qué, no nos gusta. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir quién está mal y quién no está mal? El hecho de que Dios no permite que yo haga tal cosa no quiere decir que otra persona no está en libertad para hacerlo. Si el Señor me muestra a mí que debo de apagar el televisor, no es correcto que yo mando a apagar a todos los televisores de todos ustedes. Porque es la responsabilidad de ustedes delante del Señor. Y eso requiere madurez. Daniel no cambió su comportamiento. Siguió orando de manera visible 3 veces al día, enfocado hacia Jerusalén, sin desviar su rumbo. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando delante de su Dios. Fueron luego y hablaron delante del rey acerca del edicto real. ¿No confirmaste edicto que cualquiera que pidiera a cualquier dios u hombre por espacio de 30 días, sino a ti, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? Respondió el rey y dijo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, que no se quebranta. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, y me imagino que respondieron muy rápido y con mucha alegría, Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que confirmaste. Antes 3 veces al día hace su petición. El rey entonces, oyendo el negocio, le pesó en gran manera. Y sobre Daniel puso corazón para librarlo, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Nota la diferencia en cuanto al caso con los 3 muchachos hebreos que habían sido arrojados en el horno del rey por no adorar a su estatua grandísima. El rey había recibido la revelación de Dios y luego mandó enderezar eso haciendo una estatua de puro oro, de él mismo, para unificar su reino. Y estos 3 muchachos no quisieron y fue el rey que se enojó y que los mandó a arrojar en el horno. El rey representa la voluntad de nosotros en mucha simbología profética. Nota que el rey está mejorando. Yo pienso que va a llegar un momento que muchas personas van a entrar en cuenta de lo que han hecho y de lo que la raza humana ha hecho en contra de Dios, su creador. Aquí el rey cayó en la trampa de todas estas personas de poder y todo el sistema de este mundo y todo el ritmo y toda la fuerza que tenía este gran movimiento político. Y el rey sintió que lo estaban poniendo en un pedestal y quiso estar allí. Hasta que se dio cuenta demasiado tarde que en realidad iban detrás de Daniel. Iban detrás de la manifestación de Dios en la tierra. Iban detrás del verdadero pueblo de Dios. Y este rey había pasado por la historia de Esther, o si no lo había vivido, lo había escuchado muchas veces de boca de su madre. Y él sabía cómo funcionaban estas cosas. Y le pesó terriblemente. Y luchó todo el día tratando de librar a Daniel. Es muy interesante que en Apocalipsis capítulo 20, cuando hay la primera resurrección y hay unos que dice la palabra que han sido degollados por el Señor y por causa del Evangelio, y son resucitados y reinan 1000 años con el Señor.
Al final de eso, se suelta el diablo un poquito y él reúne todos los reinos y toda la vida de este mundo, después de 1000 años de gobierno de Dios, en contra del pueblo de Dios, y tratan de arrasar y acabar con el pueblo de Dios. Es una foto muy similar a lo que sucedió a Daniel. El ser humano, aún bajo un buen gobierno, no lo aprecia. Todas las personas dicen por todas partes, si tuviéramos justicia social, si no había corrupción, si tuviéramos un gobierno, unos líderes limpios, el problema estaría arreglado. Aquí en este reino tuvieron un gobierno limpio y no se arregló el problema de los corazones de ellos. No se arregló el problema del deseo de poder de todos estos presidentes y gobernadores y magos. Se pueden arreglar los problemas de justicia social, se pueden arreglar los problemas de corrupción, se puede poner un presidente y un gobierno impecable y no se va a arreglar el problema para los que no están limpios de corazón. Van a seguir sintiendo que ellos deberían de estar en el poder con toda su corrupción por dentro. En la primera etapa, hasta la caída de Babilonia, Dios está haciendo una cosa y ahora viene otra cosa. Ahora hay un gobierno limpio. Y después de que hay un gobierno limpio, mira las reacciones. Y Daniel, que representa este varón, este hijo varón, de la cual el Señor Jesús es la cabeza, y todos los que hemos perdido nuestra propia cabeza, nuestra propia autoridad para someternos a la cabeza que es Él, a la autoridad que es Él, formamos parte de esto. En el momento que el Señor nos pone a reinar con Él, va a haber el mismo cuadro. Versículo 15 de Daniel 6. Entonces aquellos varones se reunieron cerca del rey y le dijeron: sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún decreto u ordenanza que el rey confirmare, puede ser mudada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Está diferente. El otro rey se enojó y echó a los 3 hebreos a la candela. Este rey reconoció que Daniel continuamente estaba sirviendo al Dios que era. Estaba muy avergonzado, con la cara muy baja. Tuvo que decirle a Daniel: esto se me salió de las manos y tengo que dejar en manos de su Dios. Y soy testigo de su fidelidad total y completa con su Dios. La Escritura dice que si ven un pueblo donde el verdadero amor y caridad de Dios fluya, que todos van a dar cuenta quién es el Señor. Y esto era el caso aquí. El rey había visto cómo era Daniel. Y Daniel no tenía que ir a hablar o a interceder a última hora. Daniel era lo que era. Y eso definió el asunto. Y el problema era para el rey. Yo creo que Daniel durmió feliz allá en la fosa de los leones. No solamente el Señor cerró la boca, sino yo estoy seguro que ni siquiera le hizo frío la noche. Él hubiera podido acobijarse entre 2 o 3 leones de esos grandes, porque la verdadera autoridad estaba en manos de Daniel. Un reino diferente. El que no durmió bien, aunque tuvo su palacio y todas sus comodidades, era el rey. Algo semejante a esto va a pasar a la raza humana. Desbaratar a Babilonia es solo el comienzo. Cuando la autoridad de Babilonia es reemplazada por el verdadero gobierno limpio de Dios, comienza este otro problema. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se mudara. Fue con sello. ¿Dónde más en la Escritura se puso una piedra sobre la fosa y a sellarlo después de la muerte del Señor? En la tumba donde lo colocaron. Colocaron la piedra y lo sellaron. Y el poder de la muerte, representado aquí por los leones, no pudo con el Señor Jesús. Él bajó a esa fosa que manejaba el diablo, donde tenía todo el mundo preso por la muerte. Y no solamente rompió el sello y sacó la piedra, sino que llevó cautivo la cautividad, rompió la cárcel y se fue con los suyos. Daniel es símbolo de todo eso. Y vemos una parte aquí en Daniel que también ocurrió con lo del Señor Jesús, pero es bien claro aquí. Después de que Daniel salió ileso, cogieron a los que habían condenado a Daniel y los echaron en la misma fosa. Y no le fue bien. En el Apocalipsis dice que el Señor pelea la guerra con justicia. Y en Apocalipsis 11 confirma que los 2 testigos, cuando lleguen con este testimonio de la vida del Señor, y el que quiera hacerles daño,
El mismo daño que quisieron hacer a los 2 testigos, se les viene encima. Y Dios permite todo esto para ver qué hay en el corazón. Nosotros, si estamos representando al Señor, si estamos limpios, si alguien nos recibe a nosotros, recibe al Señor. Si alguien nos hace un bien a nosotros, hace el mismo bien al Señor. Y si alguien nos hace un mal a nosotros, hace el mismo mal al Señor. El Señor dijo, Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Pero también dijo que las consecuencias iban a venir sobre esa generación. Y vinieron sobre esa generación. Y esta generación que todavía sigue, porque las 2 generaciones están aquí todavía, la de Cristo y la de Adán. Y la de Adán no tiene buen futuro. Los que hay en su existencia y su vida, en lo que recibieron de Adán, lo que hemos recibido todos de Adán, no tiene futuro. El futuro está en el Señor, en la vida de Él. Adán, el primer hombre, fue hecho un alma viviente por el aliento de Dios. Pero Jesús es el Señor del cielo y es espíritu vivificante y puede dar vida a nosotros. El que tiene al Hijo tiene la vida. La Escritura dice en otra parte que Dios Padre tiene vida en sí y ha dado a su Hijo Jesús a tener vida en sí, pero nuestra vida, si es que la tenemos, está en Él. Si nosotros hemos hallado la vida eterna, es porque lo hemos hallado a Él. Si no tenemos a Él, no tenemos la vida. Si Él no está en nosotros, no tenemos la vida. Si nos han engañado diciéndonos que con ritos religiosos, con hacer esto a lo otro, muchas personas han hecho muchas cosas religiosas, pero si no tienen a Él, han perdido el tiempo. El rey se puso mal. Daniel estaba ya seguro en la fosa de los leones y el rey estaba mal en el palacio. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y el sueño huyó de él. No pudo dormir. A la raza humana le ha caído un gran sueño, ilusiones de grandeza de lo que es el hombre. Sus pensamientos se han torcido. El hombre que se cree muy sabio en realidad es loco delante de Dios. El hombre que se cree muy despierto ante Dios tiene un sueño. Y aún dormidos el Señor permite que soñamos sueños, como pasó con Nabucodonosor. Pero aquí el rey no puede dormir. Y es espantosa la cosa. Y el rey dura toda una noche en arrepentimiento. Y cuando seguimos el relato en este libro, y si tuviéramos tiempo a seguir los 25 versículos donde el rey Darío es mencionado, mucho de eso tiene que ver con la decisión de él en el 2º año de su reino de asegurar que la casa de Dios fuera restaurada totalmente allá en Jerusalén y que los vasos de Dios fueron regresados donde correspondía. Él tomó una decisión comenzando esta noche que él no iba a ser como el otro rey que se puso a hacer una fiesta, a embriagar a sus 1000 príncipes con los vasos de la casa de Dios. Él tomó la decisión de parar este carismanía que está por todas partes y restaurar los verdaderos fundamentos de la ley de Dios. Y él tuvo que restaurar eso vaso por vaso y una piedra sobre otra hasta completarlo. Y nosotros estamos, toda la raza humana, estamos en nada delante del Señor. Y si vamos a volver al cauce de lo que Dios quiere, es paso por paso, cosa por cosa, dirigido por Dios. Y ahí comienza a profetizar entonces, en el 2º año del rey Darío, el profeta Zacarías, que ya estudiamos, y el profeta Ageo. El rey, por tanto, se levantó de mañana al amanecer y fue aprisa al foso de los leones. Y acercándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste. Y hablando el rey dijo a Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Tenía algo de fe, Roberto, con algo de duda. Tenía fe porque estaba hablando, pero hace la pregunta. Él no sabía qué encontrar. Y si hubiera encontrado a Daniel muerto, ¿quién sabe qué hubiera pasado con ese pobre rey? Creo que estaba cerca hasta de quitar su propia vida. Estaba muy sentido. Entonces habló Daniel con el rey. Oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran mal, porque delante de él se halló justicia en mí. Y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho corrupción. La Escritura dice que si estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, no estamos bajo la ley. Porque hay una ley superior, que es la ley del Espíritu de Dios. Es una ley de vida y no es una ley de muerte. Y nota que Daniel aquí, en representación de Dios, dice al rey que él desea que el rey vive para siempre. Es el deseo que Dios tiene para la raza humana, para cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a vivir para siempre? Para vivir para siempre hay que vencer la muerte. Y el único que ha podido vencer la muerte es nuestro Señor Jesús.
Y si vamos a participar de esa victoria, tenemos que estar dispuestos a lo que hizo Daniel. Daniel no estaba en poder como primer presidente del reino de Babilonia, del reino de los medos y los persas, ya sobre todo lo que era Babilonia. Él no estaba buscando el beneficio propio. Ni siquiera estaba buscando defender su propia vida. Él estaba buscando hacer solamente lo que Dios quería de él. Y no iba a modificar lo que él ya tenía pactado con Dios. Por ningún temor al hombre, por ningún temor a la fosa de los leones que representa la muerte. Y eso es lo que Dios está buscando hoy en día. Está buscando un pueblo dispuesto a seguirlo a Él. En todas partes están predicando, venga a Cristo y Él le va a dar casa, carro, beca y quién sabe qué más. No es sino ser fiel aquí con sus diezmos, sus ofrendas, su presencia y le va a ir bien. No le va a faltar nada en su casita, va a gozar de perfecta salud, va a tener lo que necesita para sus hijos. Y si acaso tiene alguna necesidad, no es sino venir aquí y sembrar más dinero y Dios se lo va a multiplicar quién sabe cuántas veces más. Es el cuento de ellos. Y en realidad están rendiendo culto al Dios dinero. Podrían estar con la estatua de oro de Nabucodonosor y con todas las bandas tocando. Y esas personas estarían felices ahí. Porque el verdadero mensaje es, si no adoramos el Dios dinero, el Dios de este mundo, y aún estando en una posición de poder como Daniel tuvo que decidir, o voy a hacer caso al pueblo, incluyendo el rey, todos están desviados, o voy a hacer caso al compromiso que ya tenía con Dios. No se desvió en lo más mínimo, ni siquiera corrió la cortina en la ventana, y tampoco los leones podían con él. Pero aquí es donde la cosa entró a otro precio para los que deseaban el mal para Daniel. Resulta que su mismo invento, su misma estrategia, su misma sentencia, cayó sobre las cabezas de ellos mismos y fueron totalmente arrasados. Entonces se alegró el rey, en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Nota que esto no es una creencia mental, es una dependencia en Dios. Y mandándolo el rey, fueron traídos aquellos varones que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al suelo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habiten en toda la tierra, paz os sea multiplicada. A nosotros nos gusta sumar, a Dios le gusta multiplicar. Las cosas buenas para Dios se multiplican y también las cosas malas. Las personas que van rumbo a la destrucción se van multiplicando su sentencia. Y las personas que van hacia la bendición, ambos son como una progresión geométrica. El escritor C.S. Lewis, que murió en el año 65, y era inglés, decía que el bien y el mal no son estáticos, son dinámicos, y se van aumentando como interés compuesto en el banco. El bien se vuelve mejor y el mal peor. Y cada cosa llega a dar su fruto al final. El trigo, una cosa. La cizaña, otra cosa. Al comienzo no se ve gran diferencia, pero al final es muy marcada. El final de Daniel fue gran bendición. El final de estos otros fue que ni siquiera llegaron intactos al suelo de la fosa de los leones. Daniel dijo que él había sido hallado justo delante de Dios. Si nosotros estamos siendo hallados justo delante de Dios, es la justicia de Dios en nosotros. Porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia, dice el profeta. Pero si no es hallado una verdadera justicia en nosotros, no nos va a ir bien en la fosa de los leones. Y Daniel le dijo al rey que él no había hecho corrupción ni siquiera delante del rey, en quebrantar el mandamiento del rey. ¿Por qué? Porque el mandamiento del rey era una locura. Hay muchas cosas que exigen este mundo que son locuras, pero nosotros parecemos ser los locos. Yo me acuerdo hace años que tenía 2 aviones en la selva y me decían, Martín, usted no puede tener aviones sin asegurarlos. Y me fui a asegurarlos y costaba el 8 o el 10% del valor del avión anual. Y después comenzó a subir más. Y tomé una decisión. Compré el seguro obligatorio que no costaba nada, que era contra terceros, y dejé los aviones sin asegurar. Y dije, el seguro de estos aviones va a ser hacer la voluntad de Dios. Voy a tener compasión de las personas necesitadas. Y después de 5,000 horas, volando terreno muy difícil, no hubo ningún accidente, ni siquiera un incidente, ni un solo rasguño. El Señor es el mejor seguro.
No son cosas buenas que inventamos nosotros. Las buenas obras, dice la palabra, el Señor ha preparado desde antes para que nosotros anduviéramos en ellas, en las que preparó Él. Y si no somos hallados con buenas obras en el juicio final, no entramos. Es muy curioso. Las obras no nos pueden salvar. Pero si no las hay, no hay salvación. ¿Por qué? Porque tienen que ser hallados en nosotros las obras de Él. Si somos hallados con solamente las obras de nosotros, no nos va a ir bien. Estas personas con todo lo que tenían, y la fosa de los leones lo tragó, y hasta ahí quedó. Hay unas personas que van a quedar muy sorprendidos cuando llegan a la muerte. Y la Escritura habla de dos muertes, una primera muerte y después una segunda muerte después del juicio. Dice que no debemos de temer al que puede causar la primera muerte, que solamente mata el cuerpo, pero debemos de temer al que puede matar el alma y el cuerpo en la segunda muerte. Dios no está interesado en una tortura sin fin. Él está interesado solamente en resolver los asuntos de su gobierno, para eliminar la corrupción. Él quiere que lleguemos a un futuro donde no hay más corrupción, ni aquí en la tierra, ni arriba en el cielo. Y la Escritura dice que aún los cielos se han contaminado por los problemas que han habido. Y al final del Apocalipsis se cumple la profecía de Isaías, en los últimos capítulos de Isaías, donde profetiza cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Donde mora la justicia ya no hay corrupción. Daniel demostró que no hubo corrupción en él, ni aún aquí, ni delante del rey, ni en su casa, ni en la fosa de leones cuando lo echaron, ni nada. Si nosotros entramos en lo que tuvo Daniel, que es una dependencia total en el Señor, en la vida de Él y no en la vida nuestra. Si nuestra vida está definida así, nadie nos va a poder aterrorizar. No vamos a hacer decisiones basadas en temor al hombre. Hay personas que con un susto les hacen una llamada, los amenazan y salen corriendo y hasta se van del país. Y después ni siquiera saben quién llamó. Una vez estaban haciendo unas llamadas amenazando a uno de nuestros hijos. Y uno tiene ese sentimiento incómodo. Pero tomamos la decisión de que el Señor nos tenía aquí y que nosotros íbamos a quedar aquí. Y que nuestra vida y nuestros hijos es más difícil cuando es con los hijos de uno. Y después rastrearon la llamada y ¿sabe de dónde venía? De una cárcel donde nosotros habíamos ido en la campaña de paz. Había dejado unos libros allá y alguien había cogido un libro que tenía el teléfono de nosotros y de ahí venían las llamadas. Era una persona que ya estaba preso. Una persona que no constituía ningún peligro para nosotros. Y casi nos hace salir corriendo. En otra ocasión una persona llegó a extorsionarnos en nombre de cierto grupo y alcanzó a meterse en la casa. Y tuvimos problemas. Y no sabía qué hacer. Pero después me di cuenta que el verdadero problema no lo tenía yo, lo tenía este joven. Y llegó al momento de llorar y arrepentir, pero volvía y no salía. Y tuvo tal vez unos 2 o 3 oportunidades. Y siguió en su maña. Y nunca hicimos lo que nos decían a través de esta persona. Pero cuando yo no sabía qué hacer, un día cogí el tiempo. Y ahí en el periódico estaba la persona que nos estaba causando el problema y ya estaba muerto. Y estaban amenazando que iban a matar a algunos de nosotros. Y lo que pasó fue todo lo contrario. Y no fuimos nosotros. Cuando nosotros representamos al Señor, nuestra vida está en manos del Señor. Es verdad que el Señor dijo a sus discípulos que si lo rechazan en una ciudad, huyen a la otra. Ni siquiera van a recorrer todas las ciudades de Judea antes de que yo venga. ¿Qué simboliza Judea? El pueblo de Dios. El Señor nos manda a salir corriendo cuando los supuestos cristianos de las otras iglesias no nos quieren recibir y nos quieren hacer mal. Pero en otras circunstancias, los verdaderos hombres de Dios no salieron corriendo. Daniel no salió corriendo. Y el problema que quisieron para Daniel vino sobre sus enemigos. Estamos esperando mejores cosas del pueblo de Dios. Muchos que no saben. Estuve con el hermano Clayton en una iglesia grande. Tenían una partida de profetas falsos, pero a ellos les parecía que eran profetas verdaderos y les parecía que Clayton era el profeta falso. Entonces echaron a Clayton y resulta que yo estuve con él. El pastor me dijo que no me estaba echando a mí, solo a Clayton, pero yo dije, yo vine con Clayton. Y la sentencia que ese pastor pronunció contra Clayton dijo que lo estaba echando de su iglesia, de su ciudad y de su país. Esa sentencia se cumplió más bien en ese pastor. Y fue como a los 20 días. El rey Darío tenía corazón para Dios desde chiquito. Tenía seguramente una buena enseñanza de su madre. Había visto las cosas de Dios, pero era susceptible a la adoración y adulación de los hombres. Mire cómo quedó el rey Darío. Quedó más tocado aún que Nabucodonosor. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas
que habiten en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesto ordenanza que todo el señorío de mi reino, que en todo el señorío de mi reino, todos temen y tiemblan de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos. Y su reino tal que no se deshará, y su señorío hasta el fin. Darío sí reconoció que Dios estuvo por encima de él. Darío sí entendió que todos los reinos de los hombres iban a acabar y el reino de Dios no. Que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Aún así, cuando Daniel comienza a recibir revelación directa, después de haber pasado por todas estas pruebas, y al final del libro, Dios le dice, ante unas verdades muy grandes que son más para nuestra época, dice a Daniel, sella el libro hasta el tiempo del final. Y dice que al final de los días, al final de la profecía, al cumplir los años profetizados aquí, serás levantado y tomarás tu puesto en tu herencia. Después de manejar lo de tantos reyes, después de estar de primer presidente, después de tener toda la confianza del rey, después de que el rey, siguiendo los consejos de Daniel, mandó restaurar a Jerusalén y a devolver todos los vasos de Dios y a pagar toda la construcción de la tesorería real, después de tener la confianza de Ciro, que eran los que mandaban en el mundo antiguo en esa época, la Biblia dice que eso no fue la verdadera herencia de Daniel, que la verdadera herencia Daniel lo iba a recibir al final de los tiempos, junto con todos nosotros, si somos del mismo calibre. Lo de Daniel no es inalcanzable, es solamente reconocer la autoridad de Dios y no la nuestra. Es permitir que el Señor nos limpie. Desde el comienzo del libro, Daniel puso en su corazón no contaminarse. Y el Señor honró eso y lo bendijo y permitió que Daniel no fuera en ningún momento contaminado. Que obrara toda una vida en puestos delicados, en los reinos más difíciles de la historia humana, sin corrupción. Si Dios pudo hacer eso con Daniel, Dios puede mantener a cualquier persona en cualquier circunstancia, entre cualquier grupo, limpio, en cualquier puesto. Pero ninguno de esos puestos son la herencia verdadera. Estamos solamente aquí como en un curso, haciendo curso, recibiendo entrenamiento para poder manejar las verdaderas riquezas que vienen. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y pedimos, Señor, que puede suceder con nosotros como con los reyes en tiempos de Daniel, que dice que Dios despertó el espíritu a estos reyes para hacer cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Que podemos llegar, Señor, al momento en el cual Dios despertará su espíritu en los gobernantes de Colombia, en el presidente de Colombia, en el Congreso, en el Senado, en los juzgados, en todas las dependencias públicas, para ver hombres y mujeres como Daniel, dispuestos a poner la vida antes de entrar en la corrupción. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Un reino diferente.